Bien, en la última sesión dejábamos hablando, la clase dejábamos hablando sobre la tabla de Duncan. Les decía que para realizar la prueba de comparaciones de medias de Duncan es necesario considerar las amplitudes estudiantizadas significativas de Duncan. Estos valores teóricos lo encontramos en la tabla de Duncan, que les había mencionado que en la primera fila están el número de promedios involucrados en la comparación y en la primera columna están los grados de libertad del error experimental y a su lado en la segunda columna tenemos los niveles de significación. En este caso también les mencionaba de que se utilizan generalmente en trabajos de investigación el 5% y el 1%. Entonces, los valores que necesitábamos nosotros eran los siguientes. Consideremos que para el error experimental los grados de libertad eran 16. El número máximo de promedios involucrados en una comparación son 4. Entonces, tomábamos hasta 4 dichos valores. Para 2, 3,00. Para 3, 3,15 y para 4, 3,23, que lo tenemos aquí. Estos valores son los que debemos tomar en cuenta para consignar el segundo paso que viene a ser la obtención de los valores de las amplitudes estudiantizadas significativas de Duncan. Entonces ahora, una vez que ya hemos tomado estos valores, vamos a volver al procedimiento que veníamos considerando. El segundo paso que habíamos dicho, que necesitábamos considerar las amplitudes estudiantizadas significativas de Duncan. Para eso, reitero nuevamente, son los grados de libertad que hay que tomar en cuenta y el nivel de significación. Y también a la vez considerar cuántos promedios están involucrados máximo, cuántos promedios están involucrados en una comparación. Entonces, ya habíamos dicho, estos son los valores que observábamos en la tabla, y aquí lo tenemos. Entonces, estos son las amplitudes estudiantizadas significativas de Duncan a un nivel de significación del 5%. Para que en una comparación estén involucrados 2 promedios, estén involucrados 3 promedios, y en nuestro caso el máximo viene a ser 4. Los dichos valores son 3, 3,15 y 3,23. El siguiente paso es determinar los valores críticos. A esos valores críticos lo hemos denominado como las amplitudes límites significativas de Duncan. ¿Cómo encontramos eso? Igual vamos a encontrar 3 valores. Encontramos multiplicando las amplitudes estudiantizadas significativas de Duncan por el error estándar. Es decir, 3,00 por 0,4349. Primer valor que lo vamos a tener aquí. Luego, otro valor. 3,15 por 0,4349. Vamos a tener un segundo valor. Y vamos a tener un tercer valor que es producto de la multiplicación de las amplitudes estudiantizadas significativas de Duncan cuando están involucrados 4 promedios en la comparación. Es 3,23 multiplicado por el error estándar, que es 0,4349.
Calculemos esos valores, por favor. Nuevamente repito, 3,00 por 0,4349. Vamos a tener aquí 3,15 por 0,4349. Vamos a tener aquí. Y finalmente 3,23 por 0,4349, que lo vamos a tener aquí. Esos resultados se denominan los valores críticos, denominado como amplitudes límites significativas de Duncan. ¿Ok? ¿Qué valores tenemos? Tienen que estar con sus calculadoras a la mano, por favor. Igualmente sus apuntes, porque se trata de realizar cálculos, se trata de hacer algunas operaciones matemáticas básicas, no son complicadas, para poder entender lo que estamos hablando. Primer valor, por favor, me dicen. 1.3047. Muy bien, gracias. El segundo valor. 1.3699. ¿Y el tercer valor? 1.4047. Muy bien, ahí tenemos los valores denominados valores críticos o las amplitudes límites significativas de Duncan. ¿Para qué sirven estos valores? Para tomar la decisión si es significativo o no es significativo. Es como una prueba como la prueba de T en comparación de dos medias. Exactamente lo mismo, con la diferencia de que la prueba de Duncan tiene su propia función de densidad. El gráfico es igualmente que la distribución de T. Y estos son valores críticos que hemos obtenido multiplicando 3,00 por 0,4349, cada uno de ellos. Por eso hablamos de amplitudes, no decimos amplitud, sino amplitudes límites significativas de Duncan, o sea, más de uno. En este caso tenemos 3. Ese es el tercer paso. El cuarto paso viene a ser el ordenamiento de los tratamientos considerando su promedio, de acuerdo al orden de mérito. Es decir, debemos mirar ahora nuestra tabla donde están los promedios de los tratamientos y considerarlo cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero y cuál es el cuarto. Ojo, necesitamos estos valores. Entonces, vamos a dar una mirada para ello, ¿ok? Vamos a dar una mirada de qué estoy hablando. Estoy hablando de esta tabla. Nos interesa a nosotros estos valores, los promedios de los tratamientos. El promedio de la variedad 1 es 44,36, variedad 2, 45,68, variedad 3, 44,54 y 42,7 de la variedad 4. ¿Cuál es la variedad que tiene mayor promedio? La variedad que tiene mayor promedio viene a ser la variedad 2. Entonces, esto será el que ocupa el primer lugar. ¿Cuál le sigue? Le sigue la variedad 3. La variedad 3 con promedio de 4.54 ocupa el segundo lugar. Luego, ¿qué variedad le sigue? Le sigue la variedad 1 con 44,36 y en el último lugar está la variedad 4 con un promedio de 42,7 gramos por 100 gramos de muestra, en este caso de Tarby. Ese es el contenido de proteínas, que en este caso pueden ser expresados en gramos o podemos expresarlo también en porcentaje. ¿Ok? Bien, entonces, estos valores los vamos a trasladar a una tabla en el que vamos a considerar el orden de mérito, qué tratamiento corresponde en el primer lugar, segundo, tercero, cuarto lugar, cuál es su promedio y luego necesitamos
a tomar una conclusión al que le vamos a denominar como significación. Entonces, nos ubicamos ahora en esa tabla. Recordándoles que los valores críticos son estas. Ojo, los valores críticos son estas. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba, ahí tenemos el orden de mérito de los tratamientos. Este paso es obligatorio en la prueba de Duncan, no lo puedo dejar de lado. Les decía orden de mérito, tratamiento, su promedio y la significación. Habíamos dicho que en el primer lugar teníamos a la variedad 2. Primer lugar, la variedad 2, con un promedio de 45,68% de contenido de proteína. ¿Correcto? Bien. Segundo lugar, hemos dicho que se encuentra la variedad 3 con un promedio de 44,54%. Reitero, ¿de dónde obtenemos estos valores? De la primera tabla que presentamos para considerar la prueba de Duncan. Tercer lugar, habíamos dicho que era la variedad 1 con un promedio de 44,36. Y cuarto lugar, la variedad 4 con un promedio de 42,7% o 42,7 gramos por 100 gramos de muestra. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos ahora con estos valores? Todavía no hemos hecho las comparaciones. El siguiente paso es realizar todas las comparaciones. Es decir, voy a comparar la variedad, el tratamiento que ocupó el primer lugar con el último lugar. La variedad que ocupó el primer lugar con el tercer lugar. Y la variedad que ocupó el primer lugar con el segundo lugar. Es decir, la variedad 2 estoy comparando con las demás variedades. Luego debo comparar la variedad que ocupó el segundo lugar, en este caso la variedad 3, con el último lugar, con la variedad 4. Luego la variedad 3 con la variedad 1. Y finalmente debo comparar la variedad 1, es decir, la que ocupó el tercer lugar, con el cuarto lugar. Ya he hecho todas las comparaciones posibles. Cuando hablamos de comparaciones, estamos haciendo diferencia de medias. Entonces, en esa diferencia de medias va a haber un valor, el resultado. Todos los resultados son positivos. Por eso se dice que esta prueba es de cola superior. ¿Ok? Porque finalmente, en todas las comparaciones que estamos haciendo, estamos considerando, estamos realizando varias pruebas de hipótesis. Por ejemplo, les decía el primero con el cuarto, es una prueba de hipótesis. El primero con el tercero, otra prueba de hipótesis. El primero con el segundo, otra prueba de hipótesis. El segundo con el cuarto, otra prueba de hipótesis. El segundo con el tercero, otra prueba de hipótesis. Y finalmente el tercero con el cuarto, otra prueba de hipótesis. Es decir, cuando en estadística realizábamos la prueba de hipótesis de la comparación de dos medias, ahora no solamente es comparación de dos medias, de una sola, de comparación de dos medias, sino en mayor número. Lo que les comenté es lo siguiente. Comparaciones de promedios de tratamientos. Les decía, comparamos ahora, el procedimiento es, comparamos el promedio, el tratamiento que ocupó el primer lugar con el cuarto lugar. Variedad 2 menos la variedad 4. Sus promedios son 45,68 menos 42,7. Esa diferencia es igual a 2,98. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hagan esa diferencia, por favor. ¿Es correcto? ¿Esa diferencia es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Ahora, a su lado aparece un término sí.
Y eso necesitamos establecer. Este es el valor, llámese amplitud de límite significativa de Duncan. Esta es la comparación de dos medias. Esta diferencia ahora debo comparar con el valor crítico, pero recuerden que teníamos tres valores. El primer valor es 1,305, el segundo 1,369 y el tercero 1,405. 1,305, 1,369 y 1,405. Esos son los valores críticos. ¿Cuál de ellos voy a utilizar? ¿Cuál de ellos vamos a utilizar? Mi diferencia de estos dos promedios es 2,98. Primero, para saber cuál de ellos voy a utilizar, necesito saber en esa comparación cuántos promedios están involucrados. Entonces, decimos, estoy comparando el primero con el cuarto. En esa comparación están involucrados el promedio de la variedad 3, también el promedio de la variedad 1, aparte de la comparación que estoy haciendo. Entonces, en la comparación del primero con el último lugar, están involucrados los 4 promedios. Por consiguiente, el valor crítico que vamos a utilizar, es este, 1,4. 2, tantos que teníamos es superior a 1,4. Es decir, el punto crítico es 1,4. 2, tantos está en la región de rechazo de la hipótesis nula. Cuando se rechaza la hipótesis nula, estamos diciendo que esos dos promedios estadísticamente son diferentes. Ojo, el valor crítico es este. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que colocamos a su lado, que entre estos dos promedios, los promedios de la variedad 2 con la variedad 4, hay diferencias significativas. Estos dos promedios estadísticamente son diferentes. Por eso colocamos significativo. Ahora vamos a comparar el primer lugar con el tercer lugar. La variedad 2 con la variedad 1. Sus promedios son 45,68 menos 44,36. La diferencia es 1,32. La diferencia es 1,32. Veamos, ¿qué valor crítico voy a utilizar? Ojo, estoy comparando el primero con el tercero. En esa comparación de estos dos promedios, están involucrados 3 promedios. Los promedios de las comparaciones, que son 2, más 1 que está en el intermedio. De ahí que decimos 3. Por consiguiente, el valor crítico, ¿qué valor crítico vamos a utilizarlo? Entonces, nuevamente volvemos a la tabla anterior. Fíjense, hemos dicho que están involucrados 3 promedios, por tanto, aquí tenemos 3 promedios y el valor crítico será 1,369. 1,369. Nuestra diferencia, ¿cuánto era? Era 1,32. 1,32 es menor que 1,369. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está 1,32, que está en la región de aceptación de la hipótesis nula. Y cuando aceptamos la hipótesis nula, ¿qué decimos?
que el promedio de la variedad 2 es igual al promedio de la variedad 1. Por eso a su lado colocamos no significativo. Esta diferencia no supera al valor crítico, es inferior al valor crítico. Por eso decimos que las diferencias son no significativas. ¿Ok? Bien, ahora nos falta hacer la siguiente comparación. El primero con el segundo. Comparamos la variedad que ocupó el primer lugar con el segundo lugar. La variedad 2 con la variedad 3. Sus promedios son 45,68 menos 44,54. La diferencia es 1,14. ¿Con qué valor crítico voy a comparar? En este caso, fíjense, en esta comparación están involucrados dos promedios, solamente dos. Entonces, el primer valor que considerábamos de valores críticos era 1, tantos, ¿no? Mientras que 1,14 no supera a ese valor crítico. Por consiguiente, decimos que no hay diferencias significativas. Aquí debo de hacer una precisión. Esta diferencia ya no vale hacerla. ¿Por qué? Porque cuando ya encontré en este grupo de comparaciones, en el primer grupo de comparaciones, cuando encontré no significativo, el resto ya no debo de hacerlo porque siempre van a ser no significativos. ¿Ok? Sin embargo, estoy haciendo completo a fin de tener las explicaciones del caso. Cuando ya trabajen ustedes, cuando estén, llámese, en una práctica calificada o una prueba, entonces ya no tienen por qué perder tiempo. Encontraron diferencias no significativas y todavía quedan más comparaciones, entonces el resto no lo hagan. Queda ahí. Aquí, como les digo, estoy haciendo a fin de completar esas comparaciones. Pero ya no vale la pena hacerlo esta última porque va a ser no significativo. El tratamiento que ocupa el primer lugar y comparado con el resto. Ahora voy a pasar al tratamiento que ocupa el segundo lugar y voy a comparar con el resto. ¿Cuáles son esos restos? El tercero y el cuarto. Compararé primero el segundo con el último lugar y el segundo con el tercer lugar. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ahí tenemos la comparación del primero con el cuarto lugar, es decir, la variedad 3 menos la variedad 4. Sus promedios son 44,54 menos 42,7. La diferencia es 1,84, ¿correcto? La diferencia es 1,84. Muy bien, ahora, ¿qué decisión tomamos? En primer lugar, ahora necesitamos saber, y en ese promedio, en esa comparación, ¿cuántos promedios están involucrados? Entonces, para saber, decimos, estoy comparando el primero con el último lugar, con el cuarto. Pero en esa comparación también está involucrado el tercero. Por consiguiente, el número de promedios de tratamientos involucrados en esta comparación son 3. Por tanto, donde teníamos el valor 3 en valores críticos, tomamos como valor, para tomar el valor crítico, tomamos ese valor calculado. Entonces, nuestra diferencia supera a dicho valor crítico. ¿Cuánto era el valor crítico? A ver, vamos a volver nuevamente. ¿Sí? Estamos hablando de este valor. 3. Reitero, en esa comparación están involucrados 3 promedios. El promedio que ocupó el segundo lugar, el tercer lugar y el cuarto lugar. 3 promedios. Por tanto, el valor crítico es 1,36. Si es 1,36 el valor crítico,
Entonces nosotros tenemos en las comparaciones, tenemos en las comparaciones 1,84, que supera al valor crítico. Por consiguiente, decimos que entre estos dos promedios existen diferencias significativas. Ahora comparamos el segundo con el tercer lugar. La variedad 3 con la variedad 1. 44,54 menos 44,36. La diferencia es 0,18. ¿Con qué valor crítico comparamos? Ojo, en este promedio están solamente involucrados dos promedios, las que están en comparación. Por consiguiente, el valor crítico va a ser de la primera. Y la primera era 1 punto tantos. Nuestra diferencia es 0,18. Por tanto, este valor calculado, la comparación de dos medias calculados, está en la región de aceptación de la hipótesis nula. Si decimos región de aceptación de la hipótesis nula, entonces decimos que no hay diferencias significativas. Ya hemos comparado el primero con el resto, el segundo con el resto. Nos falta hacer la comparación del tercero con el resto, pero cuando decimos el tercero con el resto solamente nos queda un tratamiento, que es el cuarto. Entonces comparamos el tratamiento que ocupó el tercer lugar con el tratamiento que ocupó el cuarto lugar. La variedad 1 con la variedad 4. Sus promedios son 44,36 menos 42,7. Esta diferencia es 1,66. El valor crítico es 1,30 y tantos, me parece. 1,305. 1,305. Muchas gracias. Este valor, se dan cuenta, supera a 1,305. Está en la región crítica, en la región de rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? El promedio de la variedad 1 es igual al promedio de la variedad 4. Nos dice que no son iguales. Estadísticamente son diferentes. Por eso colocamos ahora a su lado que hay diferencias significativas. Entonces, ya hemos hecho todas las comparaciones, como se darán cuenta. ¿Ok? Ahora ya tenemos entre qué variedades hay diferencias, entre qué variedades hay similitudes. Pero todavía no hemos contestado a la pregunta. Nos decía qué variedad o cuáles variedades son los mejores en contenido de proteína. No hemos contestado a eso. Entonces ahora necesitamos contestar a esa pregunta. Atentos, por favor, a lo que voy a mencionar. Para la conclusión, voy a tomar en cuenta variedad que ocupó el primer lugar, variedad que ocupó el segundo lugar, variedad que ocupó el tercer lugar y variedad que ocupó el cuarto lugar. ¿Correcto? Anoten ustedes, por favor, para luego tener claro esto. Debemos tomar en cuenta la transparencia anterior, porque ahí tenemos tres comparaciones. El número total de comparaciones posibles fue 6. En la transparencia anterior teníamos 3 comparaciones. Entonces, en la transparencia anterior teníamos, primero hemos hecho la comparación del primer lugar con el cuarto lugar. Primer lugar con el cuarto lugar. Y la conclusión era de que eran diferentes. El primero con el cuarto estadísticamente son diferentes. La siguiente comparación, el primero con el tercero. El primero con el tercero estadísticamente eran, ¿cómo eran? ¿Diferentes o similares? ¿Qué habíamos puesto a su lado? ¿Significativo o no significativo?
No significativo. No significativo. ¿Sí? No significativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tratamiento que ocupó el primer lugar con el que ocupó el tercer lugar, estadísticamente son similares. Entonces, cuando una comparación resulta no significativo, ahora debo de unir con una recta horizontal de la siguiente manera, ¿sí? Debo de trazar una recta horizontal indicando de que el primero con el tercero son no significativos. Luego el comentario, bueno, la siguiente comparación era primero con el segundo. Y el comentario era en que no era ya necesario hacer comparación porque también resultaba no significativo. Si se fijan ustedes, ya está involucrado en esta parte. Si quiero colocar una recta, como en este caso, voy a colocarlo también desde aquí hasta aquí. Pero ojo, esa recta si está transponiendo a la anterior. Entonces, voy a tener que eliminarlo eso. En este caso, ya no lo he tomado en cuenta esa diferencia no significativa con una recta horizontal. Bueno, continuamos. Ahora comparamos, ojo, el segundo con el cuarto. Cuando comparamos el segundo con el cuarto, la diferencia era significativa. Es decir, el tratamiento que ocupó el segundo lugar, que es la variedad 3, con la variedad 4, estadísticamente son diferentes. Luego comparamos la variedad que ocupó el segundo lugar, con el tercer lugar. Variedad que ocupó el segundo lugar con el tercer lugar. ¿Qué nos dice? No significativo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? A ver si alguien me recuerda lo que hay que hacer. ¿Hay dudas, por favor? A ver, vamos a retomar nuevamente la siguiente. Cuando comparábamos el primero con el tercero, en el primer grupo de comparaciones, decíamos que esa diferencia era no significativo. Entonces, cuando no es significativo, trazamos con una recta horizontal, el primero hasta el tercero. ¿Ok? Ahora, cuando comparábamos el segundo con el tercero, resulta no significativo. Por tanto, debo trazar también con una recta horizontal involucrando el tratamiento que ocupó el segundo lugar con el tercer lugar. De esta manera. ¿Ok? No se olviden eso. Eso es clave. ¿Correcto? Y finalmente, consideremos, ahora comparamos el tratamiento que ocupa el tercer lugar con el cuarto lugar. El tratamiento que ocupa el tercer lugar con el cuarto lugar, cuando hacemos la comparación, cuando calculamos su diferencia, es 1,66. Habíamos dicho que hay diferencias significativas. Entonces, aquí no utilizo una recta horizontal. No se utiliza recta horizontal cuando las comparaciones son significativos. Solamente se utiliza la recta horizontal cuando las diferencias son no significativas. En esta comparación ocurre lo siguiente. Esta comparación, que es el segundo con el tercero, está de color rojo, está sobrepuesto sobre la primera. Entonces, cuando están sobrepuestos, simplemente lo eliminamos. ¿Ok? Simplemente lo eliminamos cuando está sobrepuesto. Recuerden que cuando comparábamos el primero con el segundo, también les decía que habría que trazar con una recta. Él les decía que estaba sobrepuesto, por tanto no valía la pena colocar. En este caso sí teníamos que considerarlo, pero está sobrepuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar de lado esta recta. Un ratito, por favor. Vamos a dejar de lado esta recta que hemos construido. Entonces, al dejar al dejar de lado, esa recta que era de color rojo, ahora queda de esta manera. Queda de esta manera. Ojo, no se olviden que el tercero con el cuarto son estadísticamente diferentes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, como conclusión, podríamos decir lo siguiente, que las variedades que ocuparon el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, estadísticamente son similares. Estadísticamente son similares. Mientras que el tratamiento, la variedad que ocupó el cuarto lugar, estadísticamente son diferentes de las anteriores. Muy bien, pero eso debo describirlo en alguna parte. Entonces, escribimos eso en la tabla anterior. Ojo, primero, segundo y tercero, estadísticamente son similares y ocupan los primeros lugares. Mientras que la variedad que ocupó el cuarto lugar estadísticamente es diferente. Entonces, nos trasladamos ahora a la tabla anterior, donde teníamos los promedios correspondientes. Los que hemos dicho, fíjense lo que hemos dicho, que las variedades 2, 3 y 1 estadísticamente son similares. Mientras que la variedad 4 estadísticamente es diferente y como ocupa el último lugar, entonces decimos que es inferior al resto. Ahora bien, la pregunta era, ¿qué variedad debo de utilizar para luego incluirlo en mi producto que estoy por preparar? De acuerdo a la prueba estadística, nos dice que cualquiera de las variedades se puede incluir, se puede utilizar, ya sea la variedad 2, la variedad 3 o la variedad 1, cualquiera de los tres. No la variedad 4 porque en contenido de proteína es bajo. En contenido de proteína, las variedades 3, 2 y 1 son estadísticamente similares, por tanto, cualquiera de ellos puedo utilizar. Vamos a suponer que en primer momento opto por utilizar la variedad 2, pero sigo trabajando y resulta que la variedad 2 no la encuentro. Entonces puedo utilizar la variedad 3. O vamos a suponer que la variedad 3 y la variedad 2 no lo encuentro, pero sí encuentro la variedad 1, los puedo utilizar, no hay problema. ¿Puedo utilizar la variedad 4? No, porque mi producto no va a tener la especificación que voy a mencionar. Se supone que voy a decir que es un producto con alto contenido de proteína, ¿no? Y la variedad 4 no me va a aportar ese alto contenido de proteína. Entonces, aquí voy a considerar lo siguiente. Para tener en esta parte de la significación, voy a escribir con la letra A. La siguiente también voy a escribir con la letra A. Y la última voy a escribir con la letra B. Entonces lo que tenemos en esta parte es lo siguiente. Ya teníamos nuestro orden de mérito de los tratamientos. Ahora, de acuerdo a las comparaciones que hemos encontrado, y una vez
Resumido eso, en esta tabla resulta así. La significación es así. Las variedades 2, 3 y 1 con sus promedios de 45,68, 44,54 y 44,36 respectivamente, estadísticamente son similares y superiores a la variedad 4. Mientras que la variedad 4, con promedio de 42,7% de contenido de proteína, estadísticamente es inferior a los anteriores. Entonces, nuestra tabla, nuestra conclusión es esta. Ya les había dicho, la variedad 2, la variedad 3 y la variedad 1 estadísticamente son similares. Cualquiera de ellos puedo utilizar, pero no puedo utilizar la variedad 4 porque tiene bajo contenido de proteínas. ¿Ok? Eso es la conclusión. La pregunta era, ¿qué variedad o variedades tienen alto contenido de proteína? Entonces la respuesta es, las variedades 2, 3 y 1 son los que tienen alto contenido de proteínas. ¿Correcto? Bien. Preguntas, por favor. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Quedó claro, lo suficientemente claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Todos me entendieron, por favor? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, todavía esta última parte que hemos hecho, lo vamos a hacer todavía, porque esta última parte de la significación es importante. Practíquenlo ustedes, por favor. Ya el tiempo, lastimosamente el tiempo me ganó, pero sin embargo vamos a considerar ahora lo siguiente. Ya, bueno, esto ya lo hemos hecho. Vamos a considerar ahora lo siguiente. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Nos dice, contenido de lisina en miligramos por gramo de muestra de variedades de oca. ¿Cuál o cuáles son las mejores? ¿Qué quiere decir esto? Que se ha realizado un experimento, no sé, se ha hecho un trabajo de investigación considerando el contenido de lisina. La oca es una especie que tiene contenido de lisina. Ustedes conocen perfectamente cuál es la importancia de la lisina. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Se quiere, como siempre, estamos buscando insumos, ¿no? Entonces, quiero utilizar oca para incrementarlo el contenido de lisina para un producto que posteriormente produciré. Entonces, ahora nos preguntamos, pero tenemos varias variedades de oca, ¿cuál de ellos tiene mayor contenido de lisina o es que todos tienen igual contenido de lisina? Entonces siempre elegimos aquella variedad que tenga mayor contenido de lisina. ¿Ok? Entonces, esta pregunta es muy similar a la anterior. Casi lo mismo. En realidad es lo mismo. Entonces, los resultados son las siguientes. Entonces, para este caso se ha utilizado 6 variedades de oca. Y ahí tienen los resultados. Está expresado en miligramos por gramo de muestra. Entonces tenemos 60,3, 62,1, 58,4 y 61,8 para la variedad 1 y sucesivamente. Muy bien, con esta información, ustedes lo que van a hacer es encontrar el total de los tratamientos, el gran total, sus promedios de los tratamientos y con esa información realizar el análisis de variancia, ¿sí? Realizan el análisis de variancia. Entonces, vamos a partir el próximo lunes de ese análisis de variancia, ¿sí? Con todos los cálculos hechos aquí, el total el total de los tratamientos, sus promedios correspondientes y ya listo el análisis de variancia, incluido su coeficiente de variabilidad. De manera que vamos a partir de ahí
en la siguiente sesión. ¿Sí? Bien, mis queridos estudiantes, el tiempo nos ha ganado. La idea era abordar esta prueba más, pero resulta que nos ganó el tiempo. No importa, lo importante es que se haya entendido la clase, se haya entendido cómo se hace la prueba de Duncan. ¿Ok? Bien, entonces, les voy a colocar nuevamente esta transparencia, pero un ratito me permiten, por favor. Muy bien, ahí tienen nuevamente los valores. Si es que no lo han logrado copiarlo, por favor. Entonces, no se olviden que para la siguiente sesión debemos tener los totales, los promedios de los tratamientos y también el análisis de variancia con su correspondiente coeficiente de variabilidad. De ahí vamos a partir, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta, por favor. Tenemos todavía algunos minutos para poder conversar. Cualquier duda que hubiera, por favor, me lo dicen. Estoy observando que no todos están asistiendo. Procuren asistir todos, por favor, porque por más que haya apoyos que por ahí, no es lo mismo, no es lo mismo trabajar, no es lo mismo realizar. No pensemos solamente en las pruebas o en aprobar el curso, sino pensemos en que esta herramienta, este curso es sumamente útil para los trabajos de investigación que van a desarrollar ustedes tanto para el bachillerato como para el título profesional. Es una herramienta muy importante toda vez que ayuda a lo que viene a ser el trabajo de investigación. Ustedes seguramente van a hablar de lo que es las variables independientes, dependientes en metodología de la investigación. Todas esas cosas estamos cubriendo en este caso. Las variables independientes en este caso vienen a ser variedades de OCA, que es una variable cualitativa, mientras que la variable dependiente viene a ser contenido de lisina en miligramos por gramo de muestra. Esa es la variable dependiente y es una variable cuantitativa. Entonces, cuando hablamos de variables independientes y dependientes, es terminología propia de metodología de la investigación, como también van a hablar en tesis 1 y tesis 2, ¿no? Desde ese punto de vista es que les digo que procuren realizar los ejercicios, estar atento en las sesiones. ¿Por qué? Porque no pensemos solamente en aprobar. No pensemos en aprobar, sino pensemos en aprender el curso, porque va a ser una herramienta sumamente importante. ¿Para qué? Para que ustedes mismos lo hagan. Posteriormente, ya llegado a los siguientes, vamos a tratar de un poco utilizar también software.
Sé que han utilizado ustedes un software en estadística. Yo particularmente trato de que ustedes trabajen porque es la única manera de aprender. Si utilizo un software que me va a facilitar obviamente el ganar tiempo, pero no me está facilitando qué es lo que realmente está haciendo. De ahí que en esta primera parte venimos trabajando con calculador. Muy bien, ¿no hay preguntas, por favor? Si no hay preguntas, entonces vamos a... Si no hay preguntas, entonces ya nos estamos encontrando con ustedes a la distancia el próximo lunes. Vamos a completar esta parte y ya vamos a pasar a la siguiente tema. Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces hasta el día lunes. Hasta Luego,